8 de la mañana de este miércoles comenzamos puntualmente la revisión de la agenda económica M acá en CNN Chile y con un tema que les adelantamos el martes. Va a caer muy fuerte el gasto público para el próximo año. Algunos economistas estiman que la baja respecto a lo gastado en 2021 sería de hasta un 30%. Esto porque nos puede seguir subiendo tanto la deuda, no pueden seguir disparados los déficits y por lo tanto va a haber un ejercicio de realismo fiscal para quien asuma en la moneda el próximo año. Vamos a estar analizando ese tema con uno de los integrantes del comité que estima el crecimiento que va a tener la economía en los próximos años y que es muy importante porque, dependiendo del crecimiento de la economía, también la cantidad de ingresos que tiene el fisco derivado de los impuestos. También les contamos que este miércoles vence el plazo para que parlamentarios ingresen indicaciones al proyecto fusionado de cuarto retiro de fondos previsionales. Recordemos que ya se han ingresado algunos, como por ejemplo que las personas sobre 2,6 millones de pesos de renta paguen impuestos si es que quieren hacer un cuarto retiro. Dentro de eso ya se están dando algunas informaciones de que en el Senado no están los votos para aprobarlo, pero eso no quiere decir nada porque en otros retiros también se decía lo mismo y varios senadores en último momento cambiaron su decisión. Por lo tanto, que lo que digan ahora es una señal, pero no es nada definitivo. También les cuento que, según una información del Diario Financiero, más o menos hay deudas por 600 millones de dólares en cuentas impagas de servicios básicos. Esto es electricidad, luz y también gas. Se estima que son más o menos 1,5 millones de clientes. Esto en el contexto de la arremetida de Enel al ir al Tribunal Constitucional para exigir que unos 97 clientes que según ellos alegan sí tienen dinero para pagar sus cuentas, pero que no las han pagado y que por ejemplo tienen casas o propiedades de alto valor y que por lo tanto sí tienen poder adquisitivo para pagar sus cuentas. También les contaremos al respecto. Esto es una buena noticia, una chilena empresa que da el salto hacia Estados Unidos, Tecnofast, empresa especializada en módulos, que compró una firma invirtiendo casi 70 millones de dólares y es una firma que trabaja para grandes corporaciones en Estados Unidos. Es una buena noticia y por eso se las queremos contar acá en Agenda Económica. Ahora, como todos los días, vemos cómo operan los mercados, especialmente centrados en la bolsa de Japón, la bolsa de Tokio y también la media jornada en Europa. Ahí lo vemos. El Nikkei de Tokio rompe la racha de alzas que venía hasta hoy y cae 0,52% este miércoles. El Eurostoxx siguió la misma tendencia. El índice que tiene las 50 principales acciones de ese continente cae a esta hora 0,33%. El FTSE 100 de Londres prácticamente plano, apenas un alza de 0,08%, mientras que el DAX de Frankfurt también bastante normal, una baja de 0,12% a mitad de día en Alemania. Bueno, el tema que les hemos desarrollado acá en Agenda Económica estos días tiene que ver con el ejercicio de realismo que yo les contaba. Sea quien sea el próximo presidente o presidenta, tendrá que ajustar fuertemente el cinturón y no podrá gastar ni cerca de lo que se ha gastado este año. Sabemos que el ingreso familiar de emergencia será hasta diciembre y realmente no hay justificación, al menos evidente, que diga que se tiene que extender. Por lo tanto, va a haber una baja muy fuerte en lo que pueda gastar el Estado el próximo año. Como les decía, se estima que sería como mínimo una reducción en el presupuesto de 12%, pero algunos dicen que sería de hasta 30%. El 30 de septiembre, el gobierno debe ingresar al Congreso la ley de presupuesto para el próximo año. Uno con nueva administración, con menos ahorro y que necesariamente deberá enfrentar un menor gasto público. Por lo tanto, si tenemos un menor crecimiento económico futuro, entonces también la proyección de recaudación es menor y eso significa que el presupuesto de gasto también hay que ajustarlo. El Comité de Expertos del PIB Tendencial publicó sus proyecciones para 2022 y fijó el crecimiento en 2,6% para los próximos años. Esto es casi un punto más que lo proyectado para el presupuesto en ejercicio y considera un escenario en el que tanto la inversión como la fuerza de trabajo funcionen en condiciones normales. Yo lo miraría con mesura. No es un número negativo ni es cero. O sea, todavía la economía chilena tiene resiliencia.
De hecho, si uno lo mira en el globo también de los recursos que necesitamos, todavía Chile tiene grado de inversión. No hay que olvidar que un punto de PIB son algo así como 3.000 millones de dólares. El aumento del gasto público en Chile fue bastante más que eso. Tanto la proyección del PIB tendencial como la del precio del cobre de largo plazo vieron un alza, pero eso no implica necesariamente que se pueda aumentar el gasto público. Al contrario, los expertos recomiendan rebajarlo debido a la fuerte expansión de la política fiscal de 2021. El Consejo Fiscal Autónomo, Banco Central han hablado de la necesidad de una normalización de la política fiscal y eso implica un recorte importante del gasto público. Se habla incluso entre un 20 y un 25%. Pasaríamos de un gasto que está representando cerca de 95.000 millones de dólares, un poco menos que eso, a 70.000 millones de dólares. El punto entonces es cuánto se reduce. Transversalmente se ha sugerido al Ejecutivo que las ayudas fiscales estén focalizadas en la creación de empleo y en los incentivos a la contratación. Pero para eso, el acuerdo también requiere de un consenso político. Es que lo que pasa es que si no vamos a tener los problemas que no quiere la sociedad. Porque no solo vamos a tener problemas con el empleo de calidad en esas condiciones, sino que vamos a tener problemas con el impuesto a inflación. En cuanto al cobre, la proyección de largo plazo se ubicó en $3,31 la libra, algo más bajo que lo estimado en el último informe de finanzas públicas. Aún así, los números siguen siendo favorables. Hay años excepcionales donde tenemos más recaudación a propósito de un alza en el precio del cobre, y ojalá eso se use en gastos excepcionales como es este caso, o se ahorre. Solo como dato, el presupuesto de 2021 fue de 73.000 millones de dólares y tuvo un aumento de 9,5% respecto al año anterior. Para 2022, sí o sí, será un erario mucho menor. Más adelante en Agenda Económica vamos a profundizar en cuánto será el presupuesto para el próximo año. Pasamos a otro tema porque, como les contábamos, Enel Distribución, que es como se conoce desde hace un par de años a la ex Chilectra, fue al Tribunal Constitucional para exigir que clientes que hay evidencia de que sí tienen plata y bastante, paguen sus cuentas y que no lo han hecho. Denuncian que hay millonarias deudas que ya es morosas, porque ya vencieron obviamente, y que según la empresa se aprovechan de esta ley que debido a la pandemia no se le puede cortar el suministro a personas, algo que tiene sentido para gente que obviamente no puede pagarlas, pero que no tiene sentido y no corresponde que gente que sí tiene plata para pagarla simplemente se aproveche de esa ley. Obviamente hay casos de personas que simplemente no tienen dinero para pagar la luz. No sé cómo voy a arreglar este embrollo después porque igual hay que pagar. Vienen desde Puente Alto al centro de Santiago a hacer un trámite que no puede esperar. Recibieron una notificación de embargo por una casa comercial. Esperan repactar la deuda. Y es que el COVID se llevó al padre de familia y sustento económico. Su situación financiera es crítica. No pueden ni siquiera pagar la luz. ¿Y hace cuánto tiempo que no puede pagar la luz? Más de un año. Desde que empezó la pandemia. ¿Ha sido muy difícil la situación? Oh, terrible, terrible. La he pasado súper mal, muy mal, muy mal. Esta vecina de Puente Alto tiene una deuda cercana al $1.000.000 en cuenta de luz. La ley de servicios básicos aprobada en 2020 por pandemia impide que su suministro sea suspendido. Sin embargo, hay un grupo de 97 clientes que, según denunció Enel, en el Tribunal Constitucional están abusando de la normativa. Argumentan que esos usuarios sí pueden pagar. Una persona vulnerable, una persona que está sin empleo, no puede tener el mismo tratamiento que una persona que tiene un consumo de 4 o 5 veces el promedio de consumo de Santiago, que tiene una propiedad de alto valor fiscal y que adicionalmente a todos nuestros ofrecimientos de normalización no da respuesta alguna. Según la empresa, estos 97 clientes adeudan en total más de 267 millones de pesos en cuenta de luz. Enel argumenta que si tienen capacidad de pago por el alto nivel de consumo y el alto avalúo fiscal de esas propiedades, los usuarios señalados en el recurso se dividen en distintas comunas de la región metropolitana. Según Enel, acá en la comuna de Santiago, en la calle Martínez de Rosas, hay un residente que debe más de 6 millones de pesos en cuenta de luz. Y además dicen que el avalúo fiscal de su propiedad es de 146 millones.
La empresa no solo menciona a usuarios de Santiago, también a clientes de Vitacura y La Reina. Dicen que sus propiedades tienen un valor superior fiscal a 200 millones de pesos. Insisten que si cuentan con capacidad de pago suficiente. Desde la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios dicen que la ley de postergación de pagos es general, no discrimina entre consumidores. Estas personas no tienen que demostrar si le bajaron o no sus ingresos. Tampoco tiene una discriminación por monto de consumo. Me parece de que el Tribunal Constitucional debiera rechazar este recurso. El TC acogió a tramitación el requerimiento. Anteriormente en él ya había presentado un recurso de reclamación contra la Superintendencia de Electricidad y Combustibles por estos 97 clientes, el que sigue en curso. Por ahora, en él espera la resolución, mientras que esta familia busca formas para pagar las cuentas básicas. Las leyes siempre tienen espíritu. Y el espíritu de esta ley es que las personas que no podían pagar las cuentas de la luz o de los servicios básicos por la pandemia no se les cortara el servicio. Ese es el espíritu. Pero no es la idea que todos aprovechen. Esa es la situación. En esto, solamente en este punto particular, yo creo que en él tiene razón y lamentablemente Conadecus no tiene la razón y simplemente se aprovechan de las circunstancias. Eso no puede ser. Veamos lo que opinó el gobierno respecto a este recurso de Enel. Las empresas de servicio a mutuo propio se pusieron de acuerdo para dar facilidades de pago. Ahora la economía se está comenzando a reactivar, las personas están empezando a recuperar sus puestos de trabajo, no todos ellos, todavía tenemos bastante pendiente, pero las personas que pueden pagar es bueno que lo hagan. Porque estas empresas también necesitan invertir. Necesitamos invertir en mejores servicios básicos, mejor luz, mejor gas y mejor agua hacia el futuro. Por lo demás, estamos viviendo un periodo de cambio climático en todo el planeta. Y eso nos está afectando fuertemente en Chile y ahí hay algunas empresas que tienen que hacer inversiones. Por lo tanto, creo que es bueno ir volviendo a la normalidad en esa materia y esta empresa Enel podrá tomar las consideraciones judiciales que le parezcan pertinentes. Cambiamos de tema y hablemos del 18. ¿Quieren saber cómo están los precios, por ejemplo, del tomate? Algo muy importante para todas las ensaladas chilenas que a nosotros nos encantan, a mí me encantan. Veamos cómo están los precios en la siguiente nota. La cebolla, las papas y el tomate están de seguro en la lista de los indispensables para este 18, pero no solo eso tienen en común. También son las verduras que más alzas han registrado en la previa de Fiestas Patrias. No, la papa está dentro de lo normal. ¿Ya? Y el tomate sigue caro y ha estado caro casi todo el año. Con lo del 18 sube la cebolla, el tomate, la carne, obvio. Y no se equivoca. Según datos de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, el kilo de tomates en las ferias libres de Santiago ya llega a los 1.450 pesos en promedio, mientras la cebolla también supera los 1.000 pesos. Las papas han subido por lo menos un 9%. Hay poco tomate, entonces donde la gente quiere más tomate, hay poco, sube más el precio. Porque hay muchas cosas, muchos productos que son, póngale el pepino, el italiano, la berenjena, esto que viene del norte. Entonces por el costo siempre suben, el tomate es lo mismo. Pero no es lo único. La protagonista de estas fiestas, la carne, es lo que más ha complicado el bolsillo durante la última semana. Se notó una alza en los precios, como un 19% en las carnes, un 25% en el pollo y en el cerdo como un 8%, no es tanto. El pollo se ha mantenido con el precio, el cerdo también se ha mantenido con el precio, la fiambrería se ha mantenido con precio, pero los cortes que más salen son los que han incrementado algo. El filete, la entraña, la palanca, toda esa carne que son así es lo que más está más caro. Factores internacionales y la inflación serían las principales causas del alza del precio de la carne. Desde el Ministerio de Agricultura llaman a cotizar. Este año hemos observado un incremento en el precio de la carne dado el aumento del consumo nacional. Este año ha sido 44% mayor que en el mismo periodo del año anterior. Y un aumento del precio internacional. Importamos el 65% de la carne que consumimos. Y esto se ha dado principalmente por la pandemia que ha tensionado los sistemas alimentarios.
Según la Federación de Productores, estamos viviendo el precio peak de la carne. La recomendación para quienes quieran ahorrar es preferir otros cortes como la malaya, el único que no ha aumentado su precio. Además de dejar de lado la ensalada chilena y el pebre, la buena noticia es que una vez terminadas las fiestas, los valores deberían comenzar a bajar. Vamos a analizar en Agenda Económica cuánto debiera ser el presupuesto público para el próximo año luego de conocer los parámetros claves, el PIB tendencial y el precio del cobre de largo plazo. Lo hacemos con uno de los integrantes del comité que precisamente entrega proyecciones de cuánto debe ser en este caso el PIB tendencial. Me refiero a Alejandro Larcón, economista de la Universidad de Chile y también miembro de este comité. Alejandro, como siempre, gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Muy buen día, Nicolás. Gusto saludarte. Alejandro, Hacienda estimó dentro de su presupuesto un PIB de Chile para los próximos años, que es como se conoce el PIB tendencial, de 2,6%. ¿Está cerca o es el mismo número que tú propusiste dentro del comité? Yo estuve más, no exactamente esa cifra, pero muy cerca. Por lo tanto, el número me parece bien. Hay que recordar que el comité lo integran 16 expertos. Y por lo tanto, al final resulta un promedio, y por lo tanto creo que la mayor parte del comité puede haber apuntado ese número, algunos por abajo, como el caso mío, pero muy cercano. Yo tenía un rango en realidad, porque es muy difícil apuntarse en un rango de 2,5, ¿no es cierto? Y otros probablemente apuntaron por arriba, pero está en la profesión, el cálculo está, yo creo, absolutamente bastante cercano a lo que dio el ministro de Hacienda. Y Alejandro, nosotros sabemos que la economía chilena no es la de la enorme caída de 2020, pero tampoco es del enorme crecimiento de este año que podría llegar a 10%. Ese 2,6%, uno tiene que entender lo que ese es el Chile de verdad, la economía chilena que estructuralmente crece a ese nivel. Yo creo que sí, que está muy cerca de aquello, de un 2,5, 2,6, y refleja las debilidades que tiene la economía en estos momentos, con como se incluye el capital, ¿no es cierto?, que es la inversión, el cambio en el capital es la inversión, creciendo a tasas mucho más bajas que en el pasado, y el empleo no creciendo prácticamente, ¿no es cierto? El cálculo del producto tendencial refleja la trayectoria mucho más plana que está mostrando la economía que lo que mostró en otros periodos. Yo estoy en el comité del producto tendencial desde el año 2000, cuando lo inauguró el presidente Lagos y eligió un grupo de expertos, y ahí he continuado en ese grupo. O sea, tengo experiencia de 21 años calculando el producto tendencial y me parece que son las trayectorias del trabajo, la trayectoria del capital y la productividad que no cambian. La productividad total de factor a mí me resultó cero, ¿no es cierto? Y en este juguera que se hace el cálculo con método econométrico, llegamos en forma bastante, yo diría, impresionante. Muchos economistas que están en ese comité a un número muy similar. Por lo tanto, refleja, y para los cálculos de la mayoría, yo diría casi todos, están centrados en ese número. Alejandro, el presupuesto público de este año fue en torno a 74.000 millones de dólares. Sabemos que el gasto para este año va a ser mucho más que eso, porque, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia universal se extendió hasta diciembre, se añadieron otros bonos. Pero ok, ese fue el presupuesto aprobado en el Congreso para este año, 74.000 millones de dólares. A juicio tuyo, ¿cuánto debiera ser el presupuesto público que se apruebe para 2022, conocidos ya los parámetros de crecimiento tendencial y también de precio del cobre de largo plazo? Bueno, dado el producto tendencial que resultó, ese cálculo entra en el cálculo del ingreso, los ingresos estructurales fiscales, y eso se compara con los gastos fiscales estructurales para determinar un cierto resultado estructural que se llama
déficit, y el cual ciertamente va a estar lejos de lo que las trayectorias que se han requerido en el pasado para establecer una cierta ancla fiscal que permita a la economía desarrollarse bien. Y por lo tanto, yo creo que debería ser una cifra como indicó el Banco Central, un ajuste de un 25%, cosa que yo creo que es muy difícil de lograr. Por lo tanto, yo he centrado mi cálculo en la mitad de eso, que es un recorte, estoy hablando de recorte. Yo creo que en este momento el fisco no está para aumentar el déficit, ni siquiera para tener un déficit nulo, porque detrás está que la política monetaria se encuentra en un proceso de ajuste, y eso quiere decir que mientras más deja de ajustarse el fisco, más fuerte va a tener que ser el alza de tasa de interés para evitar la inflación, que es lo que está detrás el Banco Central. Si no, no va a ser posible estabilizar el país en una senda de equilibrio, y por lo tanto yo creo que eso es lo que va a buscar la autoridad, tener un gasto fiscal austero, ¿no es cierto?, para de esa manera permitir al Banco Central hacer la tarea del ajuste, que ya la empezó a hacer. Ahora llevamos en la última ajuste 75 puntos básicos, más la presión de las tasas de interés desde el exterior, que está viniendo porque estamos teniendo una peor situación frente a los ojos de los acreedores que impulsan tasas de interés más altas. Ahora, según lo que tú mencionas, es un mundo muy complicado porque es un mundo con inflación, con baja creación de empleo, ¿no es cierto?, y con acreedores cada vez más preocupados de lo que pasa en Chile. Según lo que tú mencionas, Alejandro, entonces, si el presupuesto aprobado para este año fue 74.000 millones de dólares y según los cálculos que tú dices, debiera rondar los 65.000 millones de dólares para 2022. Vamos a hacer ese supuesto de números. Pero eso lo va a proponer. Lo que te quiero preguntar es que lo que te quiero bien claro, el ajuste que ha indicado el Instituto Emisor y el Banco Central es 25%. Si ajustado 25% llegamos a una cifra cercana a la que tú dices, pero yo creo que eso no va a ser posible, dado lo otro que tú mencionaste. Hay una serie de demandas sociales que van a tener que se va a tener que hacer cargo el próximo gobierno. Ese es el punto, porque va a ser un gobierno que se va en marzo, el que diseña el presupuesto para el próximo año, pero el que lo va a ejecutar es uno que entra y que va a tener muchas presiones de gasto. Entonces, ¿cuán realista, mezclando las propuestas económicas con la realidad política, que no siempre van de la mano, cuán realista es que efectivamente el gobierno que venga haga ese ajuste fiscal? Sí, pero es que si no lo hace, Nicolás, ya aquí entramos en el territorio de los impactos. Si el próximo gobierno no ajusta el gasto, va a tener los otros problemas que ya aparecieron. En Chile, el mayor problema de la economía fue el empleo de calidad hasta hace muy poco. Ahora, sumado a ese desafío, tenemos la inflación. La inflación es muy mala. La inflación afecta a la gente que se quiere beneficiar con el gasto público, con bienes públicos. Afecta fundamentalmente a los más pobres y por lo tanto es un dilema. Y como me enseñaron mis amigos argentinos, un dilema es un problema que tiene dos soluciones y cualquier cosa que haga va a afectar a alguien. Mi última pregunta, Alejandro, porque se nos acaba el tiempo. Según lo que tú mencionas, si no se hace este ajuste importante en el gasto fiscal del próximo año, ¿tendremos otra razón más para tener mayores presiones inflacionarias de las que ya hay ahora? Por supuesto. Y no solo eso, eso implica que se va a tener que financiar con deuda pública, que ya ha crecido bastante y que bordea el 35% del PIB. Pero eso que sea un porcentaje no tan grande del PIB, también es un error que se está cometiendo. Porque aquí lo que importa es la tasa de crecimiento de la deuda pública. Si la deuda pública crece muy rápido, eso inmediatamente nos pone en los radares de las agencias clasificadoras y ahí tenemos el riesgo inminente de perder el investment grade o grado de inversión, lo que aleja las posibilidades de financiamiento. Por lo tanto, aquí hay que optar por una combinación que ataje la inflación, que continúe el esfuerzo fiscal, pero que también aleje las posibilidades de tener tasas de interés mucho más altas en la economía que afectan sobre todo a las pequeñas empresas. Alejandro Alarcón, como siempre, muchas gracias por conversar con Agenda Económica. Te deseo unas excelentes fiestas patrias. Igualmente, Nicolás, muchas gracias.
Estamos terminando la agenda de este miércoles. Antes, les quiero decir que tengan ojo con el siguiente dato. A las 9 de la mañana, el Centro de Estudios y Encuestas de la Universidad Católica entrega su último informe de empleo. ¿Veremos nuevamente una senda de recuperación en los puestos que se están creando y ofreciendo al mercado? Todo se lo vamos a contar a las 8 de la tarde en Agenda Económica PM. Ahora vienen las noticias del mundo con Conexión Global. Nos vemos.